Bueno, sí, esta es la segunda parte del tema internacional, pero tiene que ver con el estado del tiempo. ¿Por qué? Porque el presidente Donald Trump se prepara esta semana para anunciar la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Y hoy me acompaña una autoridad en este tema del cambio climático en Panamá. Natalia Young es bióloga de profesión, pero ha estado muy involucrada en el tema, no solo en Panamá, ha participado en varias cumbres mundiales en diferentes partes del mundo. Y me gustaría tratar de que nuestros televidentes entendieran un poco la magnitud del el posible anuncio del presidente Donald Trump y cómo puede impactar no solamente en el mundo, sino también en países como Panamá, porque si no me equivoco, este es el acuerdo global más importante al que ha llegado el mundo después de la propia creación de las Naciones Unidas. Sí, Guillermo, gracias por la invitación y también por poner nuevamente el tema de cambio climático y el Acuerdo de París dentro de lo que es la agenda de la opinión pública. Efectivamente es uno de los acuerdos más importantes, son 197 países que están dentro de la convención y que firmaron el Acuerdo de París y 147 países que lo han ratificado. Entonces se convierte en un acuerdo multilateral muy importante para la lucha contra el cambio climático. En el caso del presidente Trump, pues bueno, todos recordamos que durante su campaña presidencial fue muy recurrente sus anuncios sobre lo que iba a hacer. Iba a revisar el plan de energía del presidente Obama, iba a retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París e iba a recortar los presupuestos que están asignados a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Así que el anuncio de la posible retirada del Acuerdo de París no nos agarra por sorpresa, yo creo que todo el mundo se esperaba. Lo raro es que se haya tomado un tiempo después de la cumbre del G7 para pensarse qué es lo que iba a hacer y para tomar su decisión, que efectivamente mediante un tuit fue anunciada que le iba a tomar esta o la próxima semana. Precisamente vemos un video cuando él participa en la inauguración del nuevo local de la Organización del Atlántico Norte, donde prácticamente regaña a el resto de sus socios, para ponerlo entre comillas, de la Unión Europea. Y todo parece indicar de que las posiciones se van a radicalizar. ¿Cómo va a quedar entonces el Acuerdo de París ante este escenario? Y digamos, si va a haber países como Panamá, que a veces está de un lado y a veces está del otro, que podrían entonces pensarlo dos veces y decidir que no les interesa seguir en ese acuerdo. Mira, yo creo que para poder poner en contexto un poco qué es lo que pudiera pasar, también no debemos olvidar que Estados Unidos no es primera vez que hace este tipo de anuncios o toma estas decisiones. Siempre ha sido un poco la línea del Partido Republicano. No olvidemos que el protocolo de Kioto, que entró en vigor en 1994, nunca fue ratificado por Estados Unidos, a pesar que el presidente Clinton lo había firmado en 1900, después de lo que entró en vigor el protocolo de Kioto. El presidente W. Bush anunció que no iba a ratificar el protocolo de Kioto porque ponía en peligro el crecimiento económico de los Estados Unidos, que no estaba de acuerdo en establecer compromisos vinculantes, que sí estaba de acuerdo en que Estados Unidos pudiera asumir algunas acciones de reducción de emisiones voluntarias y algunas medidas para lo que son la transición hacia energías limpias. E incluso el presidente Bush en su momento señaló que no solamente no iba a ratificar el protocolo de Kioto, sino que se iba a asegurar que sus aliados no cometieran el error. ¿Qué sucedió en ese momento? El protocolo de Kioto, independientemente de los resultados o la ponderación de los resultados, siguió adelante sin los Estados Unidos, y lo cierto es que Bush tuvo que cambiar algunas acciones en el tema financiero, en el tema de energías y también en el tema de diálogos políticos en referencia a esto. No es primera vez que esto ocurre con el Partido Republicano, sobre todo cuando llega a la presidencia de los Estados Unidos. Estos son temas que parecen muy técnicos para el televidente que es neófito en el asunto. ¿Qué es el Acuerdo de París y qué es el Protocolo de Kioto? Mira, el Protocolo de Kioto fue la adenda a la Convención Marco de Naciones Unidas. La Convención Marco de Naciones Unidas es el mecanismo que establece cuáles son las medidas que van a implementar los países para asegurar que el cambio climático no impacte y no modifique nuestra vida en el planeta. El Protocolo de Kioto fue su primera adenda y fue el primer instrumento que tenía compromisos legales obligatorios para los países para reducir sus emisiones. Hay mucho debate de por qué a lo mejor ese instrumento no fue el que nos ha llevado a tener una diferencia en estas políticas climáticas que se necesitan. Y el Acuerdo de París es lo que viene después, es lo que reemplaza el Protocolo de Kioto
y establece nuevos mecanismos para lograr la meta, que en principio es mantener la temperatura 2 grados centígrados o 1.5 grados centígrados para poder tener la vida que nosotros conocemos en nuestro planeta, pero también hace mucho énfasis en medidas financieras y en medidas voluntarias de todos los países. Ya no se divide entre países desarrollados y en vías de desarrollo, sino que todos los países tienen compromisos voluntarios a través de planes de acción climática que se han presentado por todos los países, incluyendo Estados Unidos, porque recordemos que el presidente Obama no solamente firmó el Acuerdo de París, sino que también lo ratificó y que además de eso presentó sus acciones para las reducciones de emisiones. ¿Cómo se benefician países como Panamá de este Acuerdo de París? Te lo voy a poner de esta forma. Me preguntabas también cuáles eran los riesgos que pudiera tener una retirada de Estados Unidos, y yo creo que ahí en esa parte pudiera un momento dado estar ligada al beneficio de Panamá. Por un lado, se piensa que la retirada de Estados Unidos afectaría un poco a alcanzar la meta porque el grupo o el porcentaje de emisiones de reducción que se ha comprometido ya no estarían en la mesa. Por otro lado, también se piensa que pudiera haber una reducción o una eliminación de los fondos a los que Estados Unidos se comprometió a través del Fondo Verde del Clima, que eran 3.000 millones de dólares que se comprometieron a suministrar a los países como Panamá en desarrollo para implementar estrategias de reducción de emisiones y sobre todo transición hacia energías más limpias. Ya Estados Unidos dio una parte de estos fondos, el presidente Trump los está pidiendo de vuelta, eso no es posible, ya esos fondos están dentro del Fondo Verde por el Clima. Y aquí entra el tema específico de Panamá, porque sí existía la preocupación de que países siguieran, como lo mencionaba, siguieran el ejemplo de Estados Unidos. Yo no creo que eso ocurra, porque desde que Trump ganó las elecciones, muchos países se han ratificado o se han seguido adhiriendo a este pacto global, o sea, no ha habido un cambio y los países han mandado mensajes bastante contundentes de que van a seguir avanzando con o sin Estados Unidos y que se van a cumplir esos compromisos. En este caso, los gobiernos cambian. Ya también hemos visto el caso de Canadá, cuando en el 2012 se retira por primera vez, fue el primer país que se retiró de un acuerdo ya ratificado, se retiró del protocolo de Kioto, y en el 2015 el primer ministro actual de Canadá vuelve con la frase célebre de Canadá está de regreso y nuevamente se adhieren a este protocolo. ¿Y esto qué quiere decir? Que Panamá no debe tomar sus decisiones en base a políticas domésticas, en este caso de Estados Unidos, que aunque sí puedan influir y son muy fuertes, no necesariamente son los que van a fijar nuestro destino. Panamá tiene que aprovechar las oportunidades, por ejemplo, del Fondo Verde del Clima, porque ya países están accediendo a este fondo y se están beneficiando. No nos gustaría que pasara lo que sucedió con el Fondo de Adaptación, que perdimos oportunidades de financiamiento. Y por otro lado, Panamá tiene que tomar decisiones en cuanto a políticas de gobierno. Esto no depende solo del Ministerio de Ambiente, que está haciendo su trabajo. Esto depende de lo que son las líneas políticas del presidente Varela y toda su cartera de ministros, porque Panamá tiene que establecer su estrategia baja en carbono, pero además de eso tiene que ir cumpliendo con esas disposiciones que tienen que ser presentadas en el 2018, que significa que tiene que presentar cuáles han sido los cumplimientos de los compromisos que Panamá hizo en el 2016 y cuáles van a ser las nuevas acciones a emprender. Hay todo un mecanismo nuevo, Guillermo, de transparencia, verificación y acceso de financiamiento que el país tiene que empezar a poner luces largas para poder aprovecharlos. Por último, cuando uno maneja por la costa este, por ejemplo en el estado de Delaware, uno ve pues una cantidad de chimeneas increíbles. El presidente Donald Trump habla de que él quiere salirse precisamente de este acuerdo para incentivar la creación de fábricas y darle más empleo con el famoso America First, darle más empleo a los norteamericanos. Pero esto también puede traer una ola de presidentes que dicen, bueno, ahora yo también quiero más maquilas, quiero más fábricas con más contaminación en la región. Pues ya más allá de países como Panamá, estamos hablando de Brasil, México, Argentina, que podrían ser grandes contaminantes en la región. ¿Esa ola cómo se podría detener? Yo creo que eso no va a ocurrir, porque estamos, después de 20 años de todo lo que ha sucedido con la Convención y con el Protocolo de Kioto, lo que sigue, estamos en un nuevo contexto económico, un nuevo contexto social con mayor demanda por parte de las comunidades y un nuevo panorama ambiental donde los países sí han visto una transformación dentro de sus economías,
donde se han visto beneficiados a través de nuevas tecnologías de energías limpias. Estamos viendo, por ejemplo, cómo el precio del gas natural está desplazando la utilización de carbón, cómo la entrada de energías renovables se está dando incluso aquí en Panamá con la entrada de energía eólica o solar. Hay un nuevo dinamismo dentro de lo que es no solamente la región, sino globalmente, y los países sí están viendo una oportunidad de que sus economías sean transformadas y que tengan beneficios, incluso los Estados Unidos. Pero además de eso, también estamos viendo cómo países como China, por ejemplo, no pueden mantener esas economías a través de la contaminación que afecta diariamente a sus ciudadanos. O sea, tú, por ejemplo, estás en China en algunos momentos y no puedes ver la acera de enfrente. Ha caído su crecimiento por ese tipo de situaciones. Y ha tenido que, en medidas para reducir las contaminaciones puntuales de diarias, ha tenido incluso que paralizar industrias por tiempos. Eso también es un costo y eso no beneficia a nadie. Yo creo que el mensaje más importante es que los gobiernos nuevamente pueden cambiar sus políticas, pero depende de los ciudadanos y los sectores de que se mantengan hacia una línea que permita el crecimiento económico, pero también un bienestar. Y ahí sí te doy el ejemplo de las 154 empresas e inversionistas en Estados Unidos que firmaron en Washington con el presidente Obama la ley de negocios por el clima. Y estas mismas empresas se han dedicado en estos últimos meses a presionar a Washington y al presidente Trump para que no se retire del Acuerdo de París y que asuman los compromisos que benefician a todos, porque las empresas y los inversionistas están diciendo esto es bueno para la economía, esto es bueno para los países y esto es bueno para los ciudadanos. Natalia Young, muchísimas gracias por acompañarnos. Natalia Young es una de las principales autoridades en el tema de cambio climático en Panamá, además de bióloga, y bueno, vamos a ver cómo termina este capítulo de la historia mundial que está desarrollando el presidente Donald Trump.